Bienvenidos. La radio divertida presenta Frecuencia Psicológica. Los temas de actualidad, polémicos y de vanguardia, con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Entrevistas, invitados y mucho más. Esto es Frecuencia Psicológica. Comenzamos. Buenos días, 11 de la mañana en punto. Nos encontramos en una emisión más de Frecuencia Psicológica Radio a través de la www, La Divertida Radio. Amigos, el día de hoy tengo como invitado al maestro Benito Balán, poeta, ensayista, escritor, catedrático, amador de la vida y de su camino de paz. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Saludos a tu auditorio. Bien, auditorio. El día de hoy vamos a continuar hablando de un tema necesario que debe quedar impreso dentro de nuestra mente, pero sobre todo dentro de nuestro corazón. El tema es cultura de paz. Cuando hablamos de cultura de paz, nos referimos a toda la esencia del ser humano. Y pues voy a invitar al maestro Benito a que nos lea un fragmento de un escrito personal. Sueños con los que sufren. Es un poema escrito en el 10 de febrero del 2001. Cuando se apuesta más al vivir, así entre los desterrados, no hay nombre, luz o fuego que se apague, que consuma este aire con que vivimos. Se gime en la tierra, bajo tierra, boca abajo, lanzando fuego por la boca, así de desterrado o transterrado, desheredado a contraluz, abatido a fuego, arrebatado. Entre los destechados está el cuerpo, se anida la luz que convocaste, ese cuerpo inerte que tocaste, allá de nuevo es un latir sin duelo, porque cuánto muere, cuánto moridor sin duelo, o que todavía duele que no hay duelo. Cada vez que arranco y mastico mi condición humana, parece que se derrumba una voz en el gentío, un pincel que anuncia para descobijar al ausente, ese pincel con que se palabrea la muerte. Verán que de despojos llamean desde la incertidumbre que vuelcan los perros las palabras de sus ladridos con que muerden, insomnes las palabras ladradas, adoloridas y ciertas, que vuelven a las fragantes espumas palideces imperfectas, vuelven a inyectar sus frases duras desde las calles ninguneadas, los sin techo, los sin nombre, donde el espasmo con que viven amanecen más muertos estos días, se quejan, se maldicen, ya no espantan, pero cómo duelen. ¡Ay! Un lunar en la tierra, un ontanar donde la luna llena, una ausencia que desparrama llantos. ¿Cómo maltratar tantos cantos? Hay que verse de nuevo en los desnudos de la tierra, en los sin cobijo, en los que han perdido los pies. ¿Cómo andar con corazón en este despojo de alma? Ay, maestro, mientras usted leía, yo pensaba, yo reflexionaba acerca de los sueños con los que sufren, un escrito del 2001. Esta necesidad de escribir, esta necesidad de plasmar, donde no es tan fácil comprender el lenguaje de un artista, de un poeta, y que llegue al público. Realmente empieza a generar una sensación cuando yo escucho la voz que realmente transmite desde el corazón y que no solamente son las palabras, sino son las emociones que se transmiten. Eso es muy, 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 muy hermoso. Gracias. De verdad. Yo quiero preguntarle algo muy personal. ¿Cuándo empieza Benito Balán a escribir? Hace más de 40 años, en 1976, un joven de 20 años, ¿verdad?
que se anima a escribir aquello que está sintiendo en medio de ese dolor, no solamente personal, no solamente familiar, sino ese dolor social, porque yo como estudiante universitario, pues con todo el cambio que se había dado por el movimiento del 68, así es, y donde maestros míos habían sido activistas estudiantiles en el movimiento y nos iban dejando su experiencia y nos iban legando su inspiración para acercarnos al sufrimiento de la gente y también acercarnos a encontrar soluciones diferentes, ¿verdad? Pacíficas y justas, ¿verdad? Fue un movimiento pacífico en lo fundamental y fue un movimiento pro libertades democráticas y en ese momento yo era un estudiante, bueno, un joven, muy joven estudiante en el 68. 20 años. Bueno, menos de 20 años. Menos de 20 años, sí. Cuando empiezo a escribir es posterior a la experiencia del 68, pero viene con todo ese caudal de emociones y de lucha por la justicia, de adquirir un sentido nuevo por la vida, una generación que estaba impulsando cambios en la mentalidad, en la cultura del país, en la necesidad de abrirnos camino en un sentido humano y en cada una de sus dimensiones, de solidaridad social, pero también de cambio político, ¿verdad? De justicia. Hambre de justicia. Una sed y hambre de justicia, ¿no? Como dice el Evangelio. Y inspirado por eso, por ese choque, digamos, de paradigmas, ese choque de diferentes pensamientos o maneras de acercarnos a la realidad, es cuando emerge estos nuevos maneras de expresarse, ¿no? No solamente en mí, es en mi generación, ¿no? Entonces, pudiéramos decir que la generación del 68, por decir algo, desborda una gran cantidad de personas sensibles, empáticas, con necesidad de transmitir lo que no era, lo que se opacaba, lo que se quería manipular, y ustedes a través del arte, a través de la expresión, a través del don de la palabra, llevan el mensaje de decir, date cuenta, pedimos, necesitamos, y esto lo convierte en hacer algo formal. Bueno, yo estudio en la Facultad de Ciencias Políticas justamente buscando un camino, ¿verdad? Que desde mi punto de vista pues era necesario, ¿no? El compromiso social y político. Sin embargo, me gana más la poesía, me gana más el arte y la cultura. Entonces yo me aboco a la vida académica y a la vida literaria, y va evolucionando también Benito Balam en el sentido de irse encontrando consigo mismo y con el sentido de trascendencia, es decir, abriéndome también a una experiencia espiritual años posteriores, no en ese momento, ¿no? Y eso me lleva también a descubrir que el cambio no se reduce solamente a lo político, ¿no? Así es. Sino que el cambio tiene que ser de toda la humanidad y en la actualidad yo pienso no solamente de la humanidad, sino de la relación del ser humano con la naturaleza. Lo que hablábamos en la sesión pasada, ¿verdad? En la charla pasada. Claro. En esta necesidad de volver al encuentro de las esencias del ser humano con la naturaleza misma, con las criaturas de Dios, con los minerales, con el Ser Supremo, con el todo, porque a final de cuentas se nos olvida, vamos a decirlo así, que en algún momento
somos parte del todo y que lo que ocurre a uno nos impacta a todos y que a veces volteamos a ver, a ellos les pasa, a ellos les sucede, pero no te das cuenta que a ti te está afectando todo eso que sucede al país vecino, a la vuelta del mundo, con mayor razón a tus hermanos que tienes cerca y que nos la pasamos viendo, como dicen, la paja en el ojo cuando tú tienes una viga y todas esas cosas que el egoísmo no nos permite avanzar. Claro. Justamente en un programa que he iniciado, ¿verdad?, a través también del internet, se llama Construyendo la Verdad. Así es. En este programa último estuvimos entrevistando a un guía espiritual maya, el maestro Yaxchilán, y él nos platicaba de la cultura tan arraigada y tan relacionada con la madre tierra que tienen los pueblos originarios. Y la necesidad que nosotros tenemos de establecer un diálogo intercultural donde podamos comprender cómo se han relacionado ellos históricamente y nosotros como pueblos nuevos, como pueblos mestizos, que gracias a personalidades como el Papa Francisco, donde sacó la encíclica Laudato Si, ¿verdad?, el cuidado de la casa común, sí, nos enlaza a esas culturas, nos lleva de la mano, también porque él como argentino pues vive una experiencia diferente, ¿verdad?, sí, a un papa europeo abierto a otras culturas, y entonces él se manifiesta en favor de aquellos que cuidan la madre tierra de tiempos inmemoriales, justamente claro, los pueblos indígenas. Y en ese sentido, la necesidad que hay entre la generación actual de la humanidad con la deuda social que tenemos con los pueblos indígenas, los pueblos originarios, y también la deuda histórica que tenemos con la madre tierra, porque la hemos maltratado como si fuera una cosa. Dicen, ¿cómo se puede vender una madre? Dicen ellos, ¿no? O sea, ¿cómo se puede vender a la propia familia? Y ellos lo señalan en un sentido no solamente religioso, sino también en términos de cómo nos nutrimos y de quién nos nutrimos y de dónde aparecimos en la evolución. La tierra es nuestra madre. sí, sí, desde así un punto es. de vista evolutivo también, ¿no? No solamente religioso. Y cómo lo aterriza el Papa Francisco retomando la inspiración de Francisco de Asís, que nombra a los elementos de la naturaleza como hermanos y hermana hermanas, tierra, ¿verdad? hermana luna, hermana planta, todo. Sí, hermano sol, ¿no? Hermano sol. Y hermana madre tierra la nombra, ¿no? Sí. Hermano padre sol. O sea, es algo de la humanidad Pues misma. es que, ¿qué sería de nosotros sin el Padre Sol o sin salir de la Madre Tierra? No seríamos, simplemente no seríamos. Claro. Entonces es cuando llamamos, somos parte de ese todo que se nos olvida y que cuando usted cita, pues para empezar le felicito muy asertivamente este programa que usted hace la iniciativa de Construyendo la Verdad. Es semanal, le invitamos al auditorio para que con Manuel de Anda, con el maestro Manuel de Anda, ¿verdad? Sí. Para que se hagan presentes, para que lo escuchemos una y otra vez, para que caiga dentro de nosotros esa semillita y que empiece a florecer, que tanta falta nos hace. Y cuando hablamos de ese programa suyo que usted dice que va a tener, está teniendo entrevistas con líderes espirituales y que nos vienen a compartir justamente este pensamiento del que usted habla, creo que es el llamado de todo ser humano volver a la esencia, a la naturaleza de nuestro ser, sí, al encuentro. Y ese es el camino de la paz. Ese es el camino Mahatma de la paz. Gandhi hablaba de que no hay un lugar donde se encuentre la paz mejor reconocido que el de nuestros propios pasos, es decir, nuestro propio caminar hacia la paz, Sí. ¿verdad? La paz misma es el camino.
Y ese camino, en términos de la fe cristiana, cuando Jesús habla, yo soy el camino, la verdad y la vida, se está hablando de una espiritualidad, ¿verdad? Una espiritualidad que necesita resurgir en nosotros, como estaba hablando anteriormente con Francisco de Asís, en el ejemplo, que nos pone en contacto con nuestro ser original, con esta esencia que tú estás mencionando, ¿no? Sí. Cómo no somos ajenos en cualquier cultura a esa misma esencia. Nada más que la verdad, desde luego que no podemos tenerla o detentarla ninguna cultura ni ninguna religión de manera absoluta. Ah, no, por supuesto. Son caminos convergentes, ¿verdad? Por decirlo así, son senderos que nos llevan al mismo camino, al mismo encuentro. Sí, llamémosle como le llamemos cuando estamos hablando de religiones. Al final de cuentas, quitémosle los títulos de lo que sea mormones, cristianos, católicos y demás. Creo que más bien nos quedamos en la parte espiritual, y cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando del contacto de mi yo con todo lo que me rodea. Y yo creo que ahí hay un primer paso para comprender qué es esto de cultura de paz, a lo que estamos refiriéndonos, ¿no? Uh-huh. El descubrir en primer lugar que la paz proviene de la fuerza de la verdad. Sí. ¿Y de qué verdad hablamos? Estamos hablando de una verdad que se va construyendo a través del diálogo y de la convivencia. Es un camino no solamente de conceptos, no es un camino solamente de conocimiento, uh-huh. Es un camino de reconocimiento más bien, personal, ¿no? Interpersonal y comunitario. Yo en ti, ¿no? Tú en mí, nosotros. Claro, entonces es el descubrir que esa verdad está en todos, simple y sencillamente porque todos vivimos. Sí. La vinculación con la verdad la da la vida, no la da mi creencia. No, jamás. Sino que la creencia viene ayudándome a comprender cómo se da ese vínculo con la vida. Y el vínculo con la vida es diferente en cada cultura, en cada persona, en cada familia, en cada relación interpersonal. Es diferente ese vínculo, sí. Pero porque existe ese vínculo con la vida es porque existe esa verdad a la que todos pertenecemos. Y conforme vamos accediendo a abrirnos en el diálogo y en la convivencia, una convivencia no solamente de coexistir, porque no me queda de otra, uh-huh. Sino de abrirnos de verdaderamente donación, a la tolerancia, uh-huh. Y al respeto y a la aceptación, ¿verdad? De llegar por medio de la aceptación a incluir parte de tu verdad como parte mía, y mutuamente, entonces vamos descubriendo el camino de la verdad. El camino de la verdad, a final de cuentas, lo reducimos en el amor, en la creación misma de que somos nosotros. Yo no puedo existir sola por sí misma, yo necesito saberme que existo y vivo y que estoy entre los otros, con los otros y para los otros. Claro, es un descubrirse en medio de, como un sentido de pertenencia, ¿no? Así es. Porque el sentido de vida nos une, nos descubre el vínculo que tenemos con la vida. Si no, no habría tal sentido. Así es. ¿No? Si no tenemos un fuerte contacto con lo que es vivir y uh-huh. Con ese amor hacia nuestra vida, entonces ese sentido está muy poco fundamentado, es un sentido muy efímero. Sí. No nos arraiga, no nos da, no permite que fluya en nosotros la pasión por la vida, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de pertenencia, nos damos cuenta que justamente es lo que el ser humano siempre está buscando: pertenecer, encontrar su identidad, formar parte de, y entonces le encuentra el sentido
a su existir, y cuando uno se lo encuentra, disfruta prácticamente como enano, como un niño, hacer lo que hace, le encuentra sentido no solo a su vocación, que es la entrega, la donación, sino a él cada día, al abrir los ojos, a darse cuenta que tiene una oportunidad más de servir, de respirar, de darse cuenta, de abrir conciencias, que seguramente esa es parte de nuestra misión como psicólogos, como terapeutas, como soñadores de paz, como activistas sociales. Vamos a despertar juntos, vamos a darnos cuenta que sí se puede y se puede aprender a vivir en paz, y que ese es el llamado que les hacemos al auditorio. Vamos a hermanarnos, vamos a ver para la misma dirección, vamos a encontrar el sentido de esta vida que es efímera, no es eterna, digamos, humanamente hablando, y que la paz se construye, pero de la mano. Se construye en unidad, se construye en hermandad y sobre todo, como dice el maestro Benito, se construye en la verdad. Aunque muchas veces decimos que la verdad no es absoluta, es relativa, pues la verdad es una. Sí. Es el amor. Sí, y también tiene su historicidad, ¿no? Estamos hablando de que efectivamente la verdad no es absoluta, pero se va encontrando una verdad histórica. Sí. ¿Verdad? Histórica no solamente desde una parte, ¿no? Sino desde el conjunto. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de las injusticias sociales son provocadas por la propia sociedad. Por el egoísmo. Por la propia humanidad. De la humanidad, ¿verdad? sí. Y cómo está organizada la sociedad. Entonces, cuando vamos planteando reformas consistentes, que realmente sean factibles y que sean a veces aplicables. Sí, pero a veces como pareciera sueños imposibles, utopía, pero necesarias. O sea, no porque esa reforma no se pueda llevar a cabo en este momento, quiere decir que deje de ser necesaria. Entonces, la fuerza de la verdad va a partir de la propia necesidad real del conjunto de los afectados que sufren la injusticia. Y vaya que hay millones por toda la humanidad. Si solamente partimos de lo posible, nos reducimos a la esfera de lo político, y el asunto va más allá de lo político, decíamos. O sea, es la fuerza de la verdad, es una fuerza espiritual, no es una fuerza política. Encarna históricamente y se convierte en fuerza política porque modifica las relaciones y el orden establecido, por la fuerza de la costumbre, por la fuerza de la imposición o de la violencia. Ajá. Pero eso no quiere decir que ese sueño, no pueda ser realidad. Ese sueño imposible no se convierta en algún momento en una realidad. Por supuesto, creo que es a lo que le apostamos. Un impulso que viene desde la necesidad vital por sobrevivir y de la necesidad vital por vivir mejor. Exacto. O sea, ahí se impulsa desde los que sufren la injusticia o los que sufrimos la injusticia, surge ese sueño, surge esa utopía que se va convergiendo, se va uniendo, se va reuniendo en una nuestra verdad. Así es. Y ahí cobra una figura, cobra un rostro humano, cobra un rostro histórico, y entonces se irrumpe dentro del momento que estamos viviendo actualmente, por ejemplo, irrumpe de una manera inusitada, ¿no? Lo podemos ver en el mismo proceso electoral que estamos viviendo, ¿no? Donde hay mucha inquietud y al mismo tiempo hay mucha confusión. O sea, la gente está buscando un cambio, pero no sabe por dónde ir, ¿no? Yo creo que el miedo es un móvil muy interesante que debemos de desterrar. Tenemos que, yo creo,
que asomarnos al interior, a este llamado que usted dice, miren, si nosotros empezamos a voltear, a vernos como lo que somos, como hermanos, y empezamos a darnos cuenta que tenemos que ir de la mano con este sueño, con este anhelo, que no está muy lejos de suceder una verdad, y que la verdad se llama amor, fraternidad, paz, justamente eso es lo que queremos, una paz verdadera, una paz que esas personas a los que nosotros les otorgamos que nos representen, que sea de veras alguien que lleve la bandera de paz, que sea alguien que nos haga sentir hermanados. No debe existir una guerra tonta, absurda, debe ser un llamado de paz, de hermandad, y a lo mejor no va a ser mágico, pero si cada uno de nosotros ponemos nuestro granito desde nuestra persona, desde nuestra familia, desde nuestro rol, el día de mañana, esto que pareciera una utopía va a ser una realidad y una verdad. Yo creo en la paz, yo creo en el cambio. Yo creo que si todos luchamos en la misma dirección, va a ser muy posible. Sí, y retomando el momento histórico que vivimos electoralmente, ¿no? Pareciera ser que fuera muy mágico, que con el cambio electoral ya se cambia todo, ¿no? Pero el asunto es si hoy en día vencemos la abstención, ¿verdad? Que en realidad el abstencionismo electoral es el principal enemigo a vencer. Así es. Y que tradicionalmente los que más se abstienen, lamentablemente, son los jóvenes. Y lamentablemente son los hombres jóvenes los que se abstienen. Las mujeres participan más. Uh-huh. Y ese abstencionismo que estamos viviendo hoy en día es parte de lo que tú dices, en parte el miedo, pero también en parte el desinterés. Es como el no creer que pueda importar su propio voto. Es como decir, no, pues, ¿qué importancia tiene, qué peso tiene mi voto? ¿No? Muchísimo, porque si tú no votas, en la historia de este país, pues se ha visto que se manipula ese voto que tú dejaste no dado. Porque resulta que en algunas elecciones, sorprendentemente, hasta los muertos han votado, ¿no? Oh, sí. Y entonces, imagínate si tú, como que alguien que está vivo no vota, pues entonces también es objeto de manipulación. Sí. Y también el hecho de que en el voto no es solamente el hecho de ir a votar, sino el hecho de informarse por quién votar. Yes. Y el hecho de dialogar o debatir en casa, en la escuela, en el trabajo, con el vecino, etcétera, el poder darnos la libertad de expresión entre todos. Ese es un camino de paz. Es un buen momento, es una muy buena oportunidad para sentarnos al diálogo familiar con objetividad, que nos dé la oportunidad de saber qué piensan nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos. Todos es un deber ciudadano, es un compromiso personal, porque yo he escuchado, pues, auditorio, que a veces les digo yo a los muchachos justamente lo que dice el maestro Benito, y que dice, no, yo no quiero saber nada de política. Y creo que la política está mal entendida. Cuando hablamos de política, estamos hablando justamente de tu educación, de tu salud, de tu economía, de tu trabajo, de todo lo que tú tienes que vivir en un futuro no muy lejano y te debería de ocupar y preocupar. Y créeme que los que estamos conscientes de esto, justamente estamos abogando porque queremos un mejor futuro para ti, joven, para ti, niño, para ti que realmente te encuentras en situaciones vulnerables. Cuando hablamos de política, lo malentendemos. Estamos hablando de un acto de justicia, un acto de que verdaderamente se viva la democracia, tomarnos en cuenta todos. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de un llamado de paz, de un llamado hermanado, amoroso. Yo creo que
nadie quiere vivir una guerra y que las guerras empiezan dentro de uno mismo. Por eso, esto que citaba el maestro Benito, vamos a ser más observadores, más críticos con esta información que nos llegan y nos bombardean, que dicen. Acuérdense que el que avienta porque es lo único que tiene. Pero entonces tú enséñate a ser analítico, observador, para que no te roben tus propias ideas y tus propios sueños, y eso te va a permitir cuando abordes un tema tengas verdaderamente un contexto detrás para que tú puedas emitir una opinión y no dejarse llevar o arrastrar, porque eso pasa con los muchachos. Sí. Se prestan al juego. Yo lo entiendo, o sea, no es sencillo porque no hemos tenido una educación cívica desde la familia y desde la escuela. Es una responsabilidad también social del Estado, y sin embargo se ha hecho a un lado cada uno de los momentos necesarios para hablar en términos de civismo. Pareciera que es algo irrelevante, que no va al caso, ¿verdad? Sí, y sin embargo es nuestra verdad. O sea, la importancia que tiene que tú como joven seas tomado en cuenta en tu necesidad, seas tomado en cuenta en la manera como tú estás viendo la realidad, que tú seas tomado en cuenta en tu verdad, que tu verdad sea parte de la verdad de tu familia, que tu verdad sea parte de la verdad de la comunidad. Es decir, que seas tomado en cuenta depende no solamente de estas instituciones, sino también de ti en tu persona. Tú, en tu conciencia, en el despertar de tu propia dignidad, porque ese es justamente el descubrir el vínculo que tú tienes con la vida y la importancia de tu vida propia, de tu propia vida. Esa fuerza que te vincula con tu vida es lo que va generando la convicción de que es verdadero lo que es tu propio dicho, tu propia palabra, y debe de ser tomada en cuenta. Estamos mal acostumbrados a que no son tomadas en cuenta nuestras palabras y nuestra verdad. En la generación del 68 nos costó sangre, sudor y lágrimas. Y yo creo que hoy en día, 50 años después, hay muchas posibilidades diferentes para que eso no se repita, para que no sigamos viviendo lo mismo de hace 50 años. Hay instrumentos, y el principal instrumento de transformación de este país son las elecciones. Aparentemente pareciera ser tan superficial, pero no es cierto. En el fondo se ha construido a raíz de mucho esfuerzo de generación tras generación. Y hoy, joven, tú tienes la oportunidad de votar. Y tienes la oportunidad de hacer valer tu voto. Y te voy a decir cómo. Si tú votas, promueves el voto. Si tú promueves el voto, puedes, junto con muchos otros jóvenes, podemos derrotar a la abstención. Y si la abstención es derrotada en este país, los diversos intentos fraudulentos para evitar que se escuche tu voz y que sea tomado en cuenta tu necesidad y tu palabra, se van a hacer a un lado, y va a triunfar la verdad de nosotros, nuestra verdad, la necesidad que tenemos en la actualidad de ser tomados en cuenta en nuestras necesidades de salud, en nuestras necesidades de educación, en nuestras necesidades de trabajo, en nuestras necesidades de un sistema de salud, por ejemplo. Sí, de empleo, ¿verdad? De seguridad, de seguridad, de vivir sin violencia en el país. Sí, la verdad, esto que estamos haciendo un llamado justamente a que voten, tomen decisiones, analicen y piensen unos años más adelante de su propia existencia, cómo quieren vivir. Y yo creo que la respuesta sería vivir paz, seguridad, hermandad
Y esto puede ser realidad si ustedes toman decisiones asertivas. Hagan lo que tienen que hacer. Analicen y háganlo, porque a final de cuentas se puede malutilizar ese voto, porque pues a veces se ha sabido que existen las doble credencialización que tienen por ahí, que se hace, como usted decía, el mal uso de tu voto. Tú no lo ejerciste, alguien lo va a ejercer fraudulentamente, y eso no debe seguirse existiendo. La invitación a que todos nos hagamos una unidad. Voy a permitirme, maestro, Sí. Decirles, auditorio, que miren qué hermoso libro tengo por aquí del maestro Benito Balán. Este se llama Lo divino de lo humano, el evangelio del reino de Dios es un corazón del prójimo, del maestro Benito Balán, y les vamos a obsequiar, aquí tengo 4 ejemplares, a la persona que nos diga qué autores está leyendo en este momento, de autores latinoamericanos o hispanoamericanos o de cultura general, universal, y que nos diga a quién está leyendo y que nos haga un comentario acerca de lo que está leyendo, y entonces usted va a ser acreedor a ese hermoso libro del maestro Benito Balán, Lo divino de lo humano. Los invitamos a que se comuniquen, a que nos digan qué están leyendo y hacer un comentario acerca de esto. Por aquí tenemos ya saludos de Sergio Soto. Dice que qué interesante tema. Le mandamos saludos, al rato lo vamos a ver. Mónica Vázquez también manda saludos a los dos, maestro. Muchas gracias. Sandra BL, saludos, escuchando el programa. Sabemos que hay varias personas que se están comunicando a través de la red social del video. Les comento que está muy lejos la camarita de nosotros, no alcanzo a leer con precisión quién se está comunicando, pero prometo que les voy a contestar. En cuanto terminemos el programa, les hacemos contestación de los que se están comunicando. Verdaderamente es un gusto, un placer a todos y cada uno de los que nos escuchan. Les vamos a invitar a que una vez que el video ya esté listo, lo repliquen, lo compartan. Sabemos que es un video que siempre puede ser presente, porque lo que estamos hablando y platicando es: vamos a despertar, vamos a estar conscientes y vamos a encontrarle un sentido de paz, y esa paz siempre la vamos a estar buscando. Mientras estamos en este plano, siempre queremos vivir una vida llena de luz, y la podemos tener cuando nosotros aprendamos a echarnos un clavadito dentro de nosotros, a comunicarnos y a transmitir eso que llevamos dentro. Y pues bueno, yo por eso invito al maestro Benito Balán, porque me transmite paz, transmite conocimiento, transmite verdades que pueden llegar al auditorio, y que de esta manera pues nos podemos contagiar unos a otros en este llamado de decir: queremos implementar la cultura de paz. Y esta cultura de paz pues la podemos hacer de este modo a través de las redes sociales, y podemos hacerla de otras maneras. ¿Qué sugiere, maestro, para implementar esta cultura de paz? ¿Qué podría hacer una señora en su casa? Bueno, yo creo que una de las cosas que yo les recomendaría es que no se queden en una sola fuente, que en la construcción de la verdad, como hemos hablado, es encontrar el espacio de diálogo. Si una madre de familia escucha a su hijo desde su verdad, es decir, no desde la verdad de la madre, sino desde la verdad del hijo, es decir, sin juicio, es decir, con respeto, con apertura a escuchar la experiencia del hijo, entonces la madre va a permitir comprender lo que él está viviendo, cómo lo está viviendo, y entonces incluir su necesidad, incluir aquello que no había comprendido, que no había escuchado, a veces igualmente con el padre, ¿verdad? Sí. Madre y padre, ¿no? Que se abran a escuchar a sus hijos, nos abramos a escuchar a nuestros hijos, a estos jóvenes que nunca votan, ¿verdad? Y no votan justamente porque están
acostumbrados a que nadie los escucha. Ese es el Y detalle. entonces cuando verdaderamente nos abrimos como familiares a escucharlos, entonces se sienten incluidos y se sienten con la fuerza de su verdad que va a ser tomada en cuenta. Claro. Y entonces nos unimos como familias. Entonces, por eso es importante que madres y padres de familia se abran a escuchar la otra parte. Y los hijos, por consecuencia, al ver ese ejemplo, pues también que se abran a escuchar la experiencia de los padres, porque luego suponemos que como siempre lo han hecho de esa manera, pues ya no hay posibilidad de cambio. Pero no es cierto. Es la parte triste. No, definitivamente cuando alguien te presta el oído, se da cuenta que es escuchado, justamente surge por añadidura ese deseo de seguir comunicando, de seguir transmitiendo. Y yo sí creo bastante en el joven, este joven que empieza a darse cuenta, este joven que tiene sus inquietudes, este niño, porque hay niños muy listos, muy abiertos a todo esto, que observa, que analiza. Yo voy a invitar al auditorio a que si tiene por ahí a sus muchachos que tienen inquietudes, está abierto este espacio, está abierto este programa, jueves o viernes, tiene espacio abierto para que venga a platicarnos qué piensa, qué siente, qué necesita, qué le hace falta, que se dé cuenta que lo vamos a tomar en cuenta en cualquier terreno y que puede ser ¿Canal? un canal que pueda abrir a otros muchachos a darse cuenta, oye, si es verdad lo que tú dices, yo pienso igual, yo siento igual, vamos a unificarnos, vamos a compartir estos criterios, estas ideas. Y de esta manera es estar haciendo algo muy interesante, como le preguntaba yo al maestro, ¿qué puede hacer una madre de familia desde su casa? Pues abrirse al diálogo, no suponer, sino escuchar. Una persona en su área de trabajo, como es mucho del auditorio que también nos escucha, pues igual en su área de trabajo darse esa oportunidad, ¿no? Es igual si es jefe, tener una actitud de apertura también. Desde luego que los jefes pues deben de dar instrucciones y órdenes, pero también necesitan abrirse a la verdad de la otra parte. No quiere decir que ustedes dejen de dar órdenes, pues es su papel, pero necesitan tener la certidumbre de que esa orden es acertada, de que esa orden se va a ejecutar y no va a ser una simulación de que se le dice por un lado que sí, pero no lo hace, ¿no? El subordinado. ¿Y por qué surge eso? Pues porque no hay ese diálogo, no se abre ese espacio de diálogo, ¿no? Y por parte del subordinado igual, ¿no? Así o sea, es. No partir nada más de que es el jefe y hay que obedecerlo en todo lo que dice, sino también procurar comprender y pedir, ¿verdad?, que haya una versión más ampliada de lo que es la verdad del jefe, ¿no? Y cuando hablamos justamente de este diálogo, estamos hablando justamente de paz, porque al entendernos, al comunicarnos, pues no va a haber esas malas interpretaciones o esas suposiciones que nos llevan a enemistarnos o a inconformarnos, sino al contrario, la comunicación es un canal de paz, es un canal de apertura, es un canal de oportunidades y es un canal de realmente vernos como lo que somos, hermanos. Uh-huh. Tenemos diferente rol, pero a final de cuentas todos somos importantes y cuando caminamos en la misma dirección, todos salimos ganando. Claro, y con respecto a las elecciones, lo que les recomiendo igualmente, abrirnos a diferentes fuentes, no solamente la parte de un partido o de un candidato, sino explorar, investigar qué es lo que dice el otro, y no solamente qué dicen los partidos o los candidatos, sino qué dicen aquellos que que están sufriendo esa situación a la cual se alude de injusticia, a la cual se alude de falta de responsabilidad, qué sé yo, ir a otras fuentes. Así y poder checar entre diferentes fuentes, normarse el propio criterio, ¿sí? Así es. Porque de esa manera podemos elegir mejor. Hay una red virtual en las redes sociales que se llama verificado.mx, uh-huh. que
se ha reunido como a 60 organizaciones de la sociedad civil y también de las comunicaciones, incluso universidades, televisoras, etcétera, que van dando pauta de qué noticia es verdadera y qué noticia es falsa. Interesante, eso es Entonces, muy bueno. Es muy importante consultarlo, ese tipo de fuentes, ¿verdad? O canales alternativos que a pesar de ser vilipendiados o perseguidos, continúan de una manera congruente y además hasta con premios internacionales como Aristegui, ¿no? Por supuesto. Noticias, por ejemplo, ¿no? Sí, tenemos los beneficios, la tecnología en nuestra actualidad que no existía en el 68, de poder comunicarnos directamente en vivo, pudiendo comparar, pudiéramos ir a la historia, a otras fuentes. Me gusta esta de Verificando MX, Aristegui, que también es un noticiero veraz. Argos Internacional en la red también es un panorama universal donde puedes encontrar mucha información que está respaldada, que está analizada, de que esto sea veraz también y que somos imparciales. Además, no va a estar uno de un color o de otro color, sino estamos sabiendo al panorama de lo que es y pues la persona independientemente tiene su propia opinión, puede emitir su propio juicio, pero que tenga un argumento, que tenga un soporte por qué dice lo que dice y no vociferar por vociferar, porque eso es lo tonto, eso es caer en un juego absurdo. No podemos dar réplica a esas cosas que no nos llevan a nada. Es bien importante lo que está sucediendo en nuestro país como en otros países. Hay que hacernos responsable de la parte que nos corresponde y eso es hablar de paz. Claro, y vamos descubriendo diferentes temas, ¿no? Justamente en la construcción de la verdad. La construcción de la verdad es un camino y como tal es ese camino que está vinculado a la vida, pues nunca termina. Aunque nuestra vida individual termine, la vida colectiva, y no solamente de la humanidad, sino la vida de la naturaleza continúa. Así es. Y eso es lo que no tenemos que olvidar, que nosotros somos finitos en materia humana y que de aquí a unos añitos, individualmente, ya no vamos a estar, pero no podemos ser ciegos, sordos, mudos, a darnos cuenta que hay los que fueron adelante de nosotros y los que vienen detrás de nosotros, y en ese sentido hay que pensar qué le queremos heredar a la humanidad, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a todos los que siguen atrás de nosotros, y que nuestro granito que podemos aportar que sea trascendente. Como decía por ahí, no recuerdo qué poeta, cantor, escritor, decía, hay que dejar el mundo mucho mejor de como tú lo recibiste, y creo que es un verdadero mensaje alusivo a todo esto que estamos platicando. Sí, he escuchado esa frase, no recuerdo el autor, pero es muy bonito. Sí. Así es, entonces la invitación es, no sé, ¿cómo te gustaría trascender? ¿Qué te gustaría dejar? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Y pues adelante. Miren, por aquí me dice Marina Almanza, tema muy ad hoc a lo que vivimos hoy en nuestro país. Saludos, Mariana. Viendo la transmisión desde Arkansas, Estados Unidos. Saludo, dice Jorge Núñez, perdón. Saludos hasta el vecino país. Un gusto que se comuniquen y que nos demos cuenta que son temas pues muy relevantes. Claro. Mucho interés y que seguimos invitándonos a que nos digan, qué están leyendo. Aquí tenemos otro. A ver, maestro, ayúdame. Sí. Elizabeth Chacón, un placer en escuchar a su servidor. Muchas gracias. Hay que analizar para romper estigmas. El saber escuchar es la comunión de las almas. Saludos. Saludos a Elizabeth Chacón Olivares hasta su centro de trabajo o donde se encuentre. Amigos, el tiempo nos está ganando y miren que aquí tenemos regalos. Yo creo que estas personas que han expresado sus pensamientos
merecen el libro, ¿no? ¿Qué tal? Miren, dice el maestro Benito Balán, estas personas que han expresado, como Elizabeth Chacón. Y el otro pensamiento también. Y el otro pensamiento, de ¿cuál se le antoja, maestro Benito Balán? A ver, chéqueme. De dejar un mundo mejor. De dejar un mundo mejor. Ok. Que el que recibimos. Que el que recibimos. Ajá. Es que esa frase me la inventé yo, no es cierto. Esa frase me inspiró. Decía aquí Marina Almanza, tema muy ad hoc, lo que vivimos hoy en nuestro país, viviendo la transmisión desde Arkansas. Saludos, Mónica, Sandra, Sergio, Elizabeth. Me late que Elizabeth se lo ganó. Claro, ¿Te parece? Claro. Elizabeth Chacón Olivares, tienes este libro del maestro Benito Balán para ti. ¿Qué te parece? Muchas gracias por comunicarte, por ser nuestra fiel seguidora. Y pues aquí lo tienes, comunícate con nosotros al 462-123-5331, viene en la unidad psicológica Irapuatense, o bien te comunicas al 62-670-02, aquí en Todos con la Divertida Radio, y te vamos a hacer entrega de tu libro Lo Divino del Humano, de Benito Balán. Verdaderamente leer y releer este libro, y pausadamente, porque no es tan fácil comprenderlo, porque hay que entenderlo desde el corazón, desde mi punto de vista, maestro. Sí, hay partes que son solamente a través de la meditación, la contemplación, Así y otras es. partes desde la conciencia histórica que estamos viviendo. Así es. Quisiera terminar con un fragmento del Por mismo favor, poema maestro. Que comenzamos, de Sueños con los que sufren. Este tema de todas maneras es difícil de comenzar como de terminar, por eso es que yo le reitero al maestro Benito Balán su visita, para que continuemos hablando de este tema, que hay mucho, mucho que compartir, porque desde cualquier punto que empecemos vamos a llegar a lo mismo, la necesidad de vivir en un mundo de paz donde todos hagamos lo que nos corresponde. Y Con vamos todo a gusto. escuchar al maestro Benito. Porque la sabiduría se revela a quien duele el dolor del duelo. Entonces ahí las 8 letras que anuncian el origen de quien somos, tal vez como espíritu, que se deletrea con signos retorcidos, diciéndonos aparte que se nos nombre de nuevo, que sin nombrarnos no tenemos presente, que aunque no lo nombremos 7 veces 7, Él vuelve a nombrarnos. Estalla en la frente como espera tenaz, donde aporrear la suerte, donde encontrar tamaño, donde medir escala, donde recibir la muerte, pues la muerte no tiene escala, ni tamaño, ni nada, no tiene proporción alguna con la vida, sin el nombre que nos nombre, que poca vida tenemos, sin el nombre que nos acoja y nos recree, que poca vida nos aguarda. Somos muchos sus hijos e hijas, ¿cómo no ampararnos en esta nuestra condición? Tú, no el imaginado sino el compañero, tú el que sabemos, tú el que queremos, tú el que deseamos, en quien creemos y nos acorazonamos, aquí adentro callando con neblina y agua, paciente, dulcemente paciente, bajo la forma esquiva de nuestra dolorosa migración, de nuestro ser transterrado, de nuestra estancia de camino con que nos cruzamos en las veredas de la vida, así dulce y pequeño como un sol que nos abriga aún en el crepúsculo, como un inmenso árbol derribado en medio de nosotros para interrumpir el llanto, para mirar tu pequeñez, tu pequeña desnudez, y poder mirar atónitos la respuesta valiente por ti, conociéndonos desde tu pequeñez, lo bueno que es poseerte sin tocar tu medida, sin escala, sin proporción. Nos das el tamaño de la vida con tu vida, nos das el tamaño del coraje
con tu coraje nos das talentos de alegría que no deja de inundar la vida que nos compartes. Así ante la muerte que se pasea como dueña de nuestra casa, que anuncia incluso derrumbarla, desmembrarla, desterrarla, la ocasión de tu vida le puede más que todo, aunque sea indefensa, vulnerable, pequeña, no guarda proporción ni siquiera con la que no tenía medida. No mides la muerte más que con tu vida, aunque no mides tu vida, sino por la muerte. Pensando justamente en la cruz y resurrección de aquel que nos ama más que a nosotros mismos. Así es, cuando hablamos en el Maestro Jesús y volteamos a ver a nuestros hermanos, estamos hablando de ese amor, de esa paz y de ese anhelo. Maestro Benito Barán, de verdad nos quedamos pensando, y eso es bueno. Esta meditación nos la llevamos a nuestros corazones para hacer la vida. No me queda más que agradecer su presencia en este programa. Es un honor para mí estar con ustedes. Muchísimas gracias. No me queda más que decirles que los saluda Ros, los bendice Dios. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Psicológica a través de la Radio Divertida. No te pierdas nuestra próxima emisión por la Radio Divertida. Frecuencia Psicológica con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Hasta la próxima.